ya me voy a entrar, como me han entrado tantas otras cosas. Bueno, 2003-2015, nuestros años felices. Bueno, yo agradezco especialmente, no solo el placer y el honor de poder estar en el cuerpo de expositores del Instituto Patria, sino especialmente poder estar en esta conversación, porque yo creo que todos ustedes, si alguno me conoce, sabrá que yo en el año 2003 estaba en el kirchnerismo. Yo no soy un kirchnerista de la primera hora, por eso agradezco especialmente la confianza política e intelectual de poder hablar de una etapa tan importante para la Argentina sin haber sido parte de ella desde el primer momento. Ahora, y yo no estaba, no porque estuviera en la otra vereda, sino por habernos sentido tan golpeados y tan defraudados en la etapa anterior. Entonces nos daba mucho resquemor reiterar el error de creer en algo que después nos iba a defraudar. Les soy absolutamente sincero, ustedes van a ver que aquí no hay un discurso, sino que yo quiero intercambiar impresiones con ustedes desde lo más profundo de mi sentimiento personal. Y además porque yo particularmente venía de un momento, y esto agradezco a la providencia, a la casualidad, la posibilidad de poderlo expresar públicamente una vez más, porque yo no tengo muchas cosas de las que arrepentirme a lo largo de mi historia política, pero sí tengo algunas. Y con todas las letras. Porque a mí no me merece la misma confianza política una persona o un dirigente que me habla sobre el futuro sin hacerse cargo de su pasado. Y yo tengo que hacerme cargo de así como después les puedo comentar algún otro episodio donde creo que hice una lectura correcta de lo que sucedía, yo no hice una lectura correcta de la alianza. Yo pensé que realmente era una alternativa para salir del enemigo. Y no es esa la etapa que a mí me corresponde hablar, pero sí quiero para poner en contexto. Quiero hacerlo para poner en contexto. Y en primer lugar, la alianza se formó, entre otras cosas, por presión de los medios. Por presión de los medios. Y nosotros no lo vimos en ese momento. O por lo menos yo personalmente no lo vi. Nosotros yo estaba en el FEPASO en ese momento. Yo recuerdo que estaba esa discusión, yo me opuse a la alianza en esa discusión interna. Pero me acuerdo que Chacho decía, pero vamos caminando por la calle y la gente lo pide. Y la gente lo pedía porque Morales Solá lo estaba pidiendo en Clarín. Y aún así se hizo eso y yo creía que realmente iba a llegar para cambiar muchas cosas. Y no me di cuenta, y entonces eso me hizo acompañar algunas medidas
hay dos votaciones que yo me arrepiento en el Congreso. Uno es lisa y llanamente, y clarito lo digo, la reforma laboral. Yo voté la reforma laboral. No tengo nada que ver con la Baneco, eso no hace falta que lo diga, ¿no? Porque tampoco quiero la superficialidad de hablar de una ley y asociarla con Baneco, porque otros que lo votamos en el Congreso no tuvimos nada que ver con eso. El problema es que el país venía de 3 o 4 años de recesión, y no era que teníamos que comparar lo que planteaba la ley con la ley de contrato de trabajo del año 74, lo tenemos que comparar con la desocupación tremenda que había. Entonces, pensamos que se podían hacer algunas concesiones a los derechos históricos a favor de cierta inversión. Yo creí en ese discurso. Y no me di cuenta que una alianza que probablemente no pudo cambiar de la noche a la mañana, no podía haber cambiado de la noche a la mañana la estructura económica, pero perfectamente podría haber echado al presidente de la Corte, al presidente de la FIP y al presidente del Banco Central, y no lo hizo. Quiere decir que la continuidad del modelo estaba sellada de antemano. Y yo no leí bien la realidad en ese momento. La leí mal, lisa y llanamente. Y de eso me arrepiento. Porque yo no era un improvisado, no era un dirigente político, un legislador que había empezado el día anterior. Yo tendría que haber leído mejor esa realidad política. Y la otra cosa que votamos, no acepté la baja de salarios, no acepté el impuestazo a la clase media, no acepté el déficit cero, pero sí, les cuento otra anécdota y termino y ya entramos en la etapa que corresponde. Cuando viene, se va Machinea del Ministerio de Economía y viene López Murphy. Y López Murphy hace un escándalo tan grande que está 15 días en el ministerio, de los cuales 7 estuvo preparando la propuesta, lo nombra ministro y al toque que lo nombra ministro se incendia el país. Y entonces llega Cavallo con mucho consenso y pide mayores poderes y envía un proyecto donde esos mayores, digamos, la suerte del gobierno estaba atada en ese momento a la suerte de Cavallo. Y en esos mayores poderes que piden privatizar el Banco Central y privatizar lo poco que quedaba de jubilaciones estatales. Entonces, yo era legislador en ese momento y nosotros estuvimos todo un fin de semana logrando que la persona que venía con todo ese impulso no tuviera la posibilidad ni de privatizar el Banco Nación ni de privatizar los aportes previsionales que todavía le quedaban al Estado por fuera de las AFP y JP, que era el sistema dominante en ese momento. Cuando logramos ese recorte, la contracara de eso era votar el proyecto ese, donde él pedía, y ahí fue donde se impuso el impuesto al cheque y una serie de otras medidas. Entonces yo voté favorablemente, pero ¿por qué voté favorablemente? Porque yo quería que Cavallo tuviera superpoderes. No era eso, era porque habíamos logrado impedir eso, lo otro, que nos parecía peor. Pero de nuevo, la mala lectura, ¿dónde estaba? En creerse la doctrina de la inevitabilidad del mismo. Y entonces, es decir, si no hacen esto, que es horrible, viene una cosa peor. Y esa me perjuré que iba a ser la última vez en mi vida que lo iba a hacer. Pero no digamos que lo iba a hacer porque me di cuenta que me había equivocado. Me equivoqué. Y lo tengo que decir con toda claridad, porque si yo no digo esto, van a decir, sí, pero este dice, pero resulta que... Y sí, yo no sé si ustedes hicieron todo lo correcto en la vida, yo no. Y creo que nadie. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es avergonzarse.
Y en eso sí, creo que nos podemos haber arrepentido de algunas cosas, pero no tengo nada de lo que avergonzarme. Como creo que ahí sí, si yo les digo a ustedes, me van a decir, yo tampoco tengo nada que ver. Porque uno se puede equivocar, pero nunca se travestió, nunca cambió de lugar, nunca se fue al otro lado. Y entonces, escaldado por esa mala experiencia, cuando digamos, tomé por una alternativa en esos años de estar por fuera de cualquier opción que me ofreciera el sistema político tradicional. Y Néstor, dato de la realidad, venía sostenido por el sistema político tradicional. Néstor consigue el grueso de los votos que consigue por el aporte del aparato dualdista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora, él llegó para hacer un corte, ahora voy a hablar de eso, y por qué siempre respeto, aunque no haya formado parte, el apoyo a las medidas, aun cuando no estábamos en el bloque oficial, votábamos con el bloque oficial las medidas centrales. Pero ahora cierro este paréntesis por un segundo y voy al marco internacional, y después sí entro ya en el 2003 para entrar de lleno en la etapa que corresponde. Año 2003. América Latina venía de una crisis terminal. Año 89-91, caída del muro. Año 91 se termina de desmembrar la Unión Soviética. El mundo va hacia el capitalismo, la globalización, ¿no? Es la libertad de mercado como pilar económico, la democracia liberal, la democracia electoral occidental como pilar político, dominan prácticamente al mundo. La propia Rusia, los países de Europa Oriental, todos van inmediatamente, se le ofrece la elección pluripartidista y todas van para las opciones liberales. El viejo Partido Comunista tradicional no ha votado ni minoritariamente en esos países que era lo que lo habían padecido hasta ese momento. El mundo va hacia la unipolaridad, diciendo se derriba la frontera del conflicto este-oeste, como le llamamos en aquel momento, y se crea un mundo unipolar. Mentira. Lo que sucedió cuando se derribó la frontera del conflicto este-oeste fue que apareció con más energía que nunca el verdadero conflicto, que era el conflicto norte-sur, el conflicto entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre el centro y la periferia. Y está el nivel de acumulación económico-financiera de esos años que hace entrar en crisis a la periferia. Crisis en Malasia en el año 97, crisis en Rusia, 99, devaluación en Brasil, hasta la crisis terminal en la Argentina. Y entonces eso, quienes me han escuchado alguna otra vez saben que trato de resumir entonces muchas de estas cosas. Ustedes pueden decir, no fue exactamente así. Probablemente, yo lo digo muy resumido. Si ustedes quieren, después podemos desarrollar y explicar alguna cosa que no quede lo suficientemente clara. Pero como título, entonces, América Latina con la crisis de Argentina, primero había sido la crisis de México del año 94, tequila le llamaban, ¿se acuerdan? Después vino la devaluación de Brasil, pero después viene la más fuerte de todas, que es la de Argentina. ¿Por qué la más fuerte de todas? No porque Argentina hubiera sido una economía más grande que la de Brasil o la de México, sino porque es la primera que entra técnicamente en default, en cesación de pagos, es decir, se aparta del sistema financiero. Entonces pone en riesgo algo que el sistema financiero internacional no admite, que es si un país se puede sostener por fuera de ese esquema internacional. Por eso inmediatamente después de la crisis argentina, Bush, que era el presidente, Bush hijo, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, plantea hay que salvar a la Argentina. No lo hace de bueno, no lo hace de bondadoso, no lo hace por una buena intención, lo hace porque lo que había que evitar era una señal al sistema internacional de que un país se podía sostener y recuperar por fuera de la estructura financiera, que fue lo que Argentina finalmente logró y demostró. Es decir, ellos pueden perdonar una deuda económica,
Ellos pueden modificar un estado contable. Lo que no pueden perdonar es que se rompa el mito fundador de ese sistema. Y eso fue lo que la Argentina rompió. Entonces, ese era el contexto. Ahora, había habido una crisis en Rusia muy fuerte, también en el año 99, una devaluación económica, una crisis del sistema que le permite, como ha sucedido en otras crisis en países que tienen ese tipo de idiosincrasia, que hacen de la crisis el centro de la recuperación. Y es ahí donde aparece la figura de Putin como liderazgo que no vuelve al viejo sistema socialista, pero sí vuelve al viejo sistema de la Rusia que se para frente y que asume su condición de potencia extraterritorial. Y recupera la economía con capitalismo, pero con planificación estatal, pero sobre todo con un espíritu nacional que rompe el esquema de la unipolaridad que en ese momento, durante esa década habían sostenido los Estados Unidos. China mantenía una tasa de crecimiento ya desde finales de los años 80 muy alta, la más alta del planeta, mucho más alta que el resto del sistema económico mundial, pero todavía no era el actor global que es hoy. Y aquí abro otro paréntesis. Mirar a China es una de las primeras ideas visionarias que tiene Néstor en el año 2004. Cuando él creo que hace un viaje a China y vuelve con la promesa de un acuerdo de inversiones muy importante, pero las inversiones no sé si se concretaron en toda la magnitud que estaban previstas, pero lo que sí se concretó es la mirada estratégica del papel que iba a tener China para romper ese esquema de la unipolaridad que había dominado la década del 90. Y tenemos, no fue casual que el año que asume Menem fue el año de la caída del muro, y no es casual que el año que cae de la Rúa es el año de la caída de las torres. Hay cambios de época, hay cambios de ciclo, y la Argentina y el resto de América Latina se encuadran dentro de ese cambio de ciclo. Ya había habido un preanuncio con el cambio de régimen en Venezuela, que tiene elecciones a fines del año 98, en el año 99 asume Chávez su primer gobierno, llama a la primera reforma constituyente, y ya había un impulso ahí en Venezuela, pero era Venezuela sola. Pero el 1 de enero asume Lula en Brasil, y el 25 de mayo asume Néstor en Argentina. Y ahí se empieza a consolidar, mejor dicho, se empieza a conformar, a configurar el eje de integración estratégico Caracas, San Pablo, Brasilia, capital política, San Pablo, capital económica, Buenos Aires. Y ustedes recuerdan que uno de los primeros proyectos, cuando se reúnen ellos tres, es el gasoducto que conectara Caracas con el Atlántico Sur pasando por Brasil. Otro proyecto de mirada estratégica. Todavía ni siquiera llegamos a la ALCA, estamos recién en 2003. Bueno, cierro este planteo del contexto internacional. Es decir, había un clima de cambio de ciclo en América Latina. Había un clima de cambio de ciclo. Que se une un clima de hartazgo, de cansancio moral de la década neoliberal. Por eso después se va a repetir en cadena. Es decir, estos fenómenos yo creo que nunca se producen por una sola causa. Es muy difícil que un fenómeno político, un fenómeno social, sean monocausales o sean repentinos. Son procesos, después tienen puntos de inflexión, tienen puntos de bifurcación, pero vienen de procesos que son progresivos en el tiempo y multicausales. Y ahí se agrega una tendencia internacional a que el avance de China y el avance de la India en términos de progreso económico genera una demanda de alimentos y de materias primas que modifica el paradigma del comercio internacional y mejora los precios internacionales de las commodities exportadas por América Latina. Además de un incremento del precio del petróleo que le ayuda mucho a Venezuela y a Petrobras. Cierro el paréntesis internacional. Y para poder explicar lo que
lo que quiero decirles ahora, voy a utilizar otro ejemplo, dos ejemplos personales, pero no autorreferenciales, sino de cuál era el contexto en el cual nosotros nos formamos como generación política. El primero, la Argentina, podríamos extenderlo a América Latina, pero tomemos nuestro país, llegó al año 83 con una de las ideas rectoras, que era mirar nuestra historia y comprobar que cada vez que se había producido una interrupción institucional, un golpe de Estado, el campo popular había retrocedido. 1930, 1955, 1962, si ustedes quieren, un golpe muy particular, el golpe del 66, independiente del juicio de valor sobre Ilia, pero hubo un retroceso en el proyecto político, en el proceso político. El campo popular había retrocedido, hasta llegar al paroxismo del año 76. ¿No? Entonces, eso nos llevaba, y lo digo muy sintético nuevamente, eso nos llevaba a pensar que si con cada interrupción institucional había un retroceso del campo popular, para lograr el avance del campo popular había que estabilizar los procesos institucionales. Eso lo sintetiza Alfonsín en el año 83 en esa frase que dice: con la democracia se come, se educa y se cura. Lo juntaba las dos cosas. Entonces, nosotros en el año 2003, desde esa perspectiva, estaríamos llegando a 20 años de democracia. Yo personalmente no soy partidario de hablar de 20 años de democracia en ese momento. Yo hablo provocativamente, deliberadamente, no por no haberlo analizado, de 20 años de continuidad institucional, no de democracia. Porque, fíjense, año 83, los estragos de Martínez de Oz, la concentración en grandes grupos financieros, la destrucción de la burguesía productiva, etc. Pero todavía empresas del Estado, todavía Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos, YPF estatal, medios de comunicación en manos del Estado, una cantidad de herramientas que el Estado tenía, y todavía, año 83, no miren aquel momento con las categorías actuales, situémonos en aquel momento. Una sociedad que, a pesar de los estragos, era una sociedad relativamente con empleo formal, con empleo registrado. Los niveles de informalidad no son comparables con todos los niveles después. Y el nivel de endeudamiento era grande, desde luego que era grande, pero después tuvo un crecimiento exponencial, fue peor. Entonces, esto en la estructura económico-social del país. Ahora, en el año 89 hay una crisis política muy grande. En el año 89 nosotros tuvimos en junio del año 89 una inflación mensual de 200%. Mensual. Al mes siguiente, después se produce el cambio de gobierno y al mes siguiente cae a 4. No hay ninguna razón económica, de técnica económica, que justifique ni una inflación de 200 ni una caída del 200 a 4. Eso fue una inflación política y un descenso de carácter político. Salvo que ustedes me digan, hay un terremoto, una catástrofe nacional. Solamente eso puede justificar una fractura en la macroeconomía de esa envergadura. Entonces hay una crisis muy grande. ¿Cómo se resuelve esa crisis? Con continuidad institucional. Una crisis tremenda que muchos de ustedes recordarán, año 89, pero se resolvió por la vía institucional. No se quebró el Parlamento, no se suprimió la actividad política, por mucho menos teníamos golpe de Estado en nuestras épocas en la Argentina. Por mucho menos. Y en el año 2001 lo mismo.
todavía la crisis, más al borde de la disolución, tremendo los niveles de miseria, y sin embargo se resuelve por la vía institucional. No se participa en el Parlamento, no se prohíbe la política, sigue la actividad, los derechos constitucionales. Quiere decir que si nosotros mantuvimos el cumplimiento estricto de la democracia en su fase procesal entre el 83 y el 2003, pero descendió estructuralmente, si yo tomo tres indicadores, comparo 83 con 2003, niveles de pobreza, niveles de desocupación o niveles de endeudamiento, en los tres tengo caída estrepitosa entre el 83 y el 2003. Quiere decir que hubo continuidad institucional y hubo caída en lo económico-social. Es decir, en el 2003 queda absolutamente desmentido que con la democracia procesal se cura, se educa y se come. Hubo democracia procesal y se comía menos, se educaba menos y se curaba menos. Se quiebra ese paradigma. Y para poder hacer converger, para poder combinar, para poder encontrar a la democracia procesal con la democracia social, hay que tener decisión y voluntad política. Eso es uno de los quiebres del año 2003. Poner la voluntad política, la decisión política, independientemente del camino de la democracia. Yo no desvalorizo la democracia procesal, porque fue la diferencia entre tener un Estado al servicio de la represión y tener un Estado, aún con todas las dificultades, aún con todas las carencias que todavía hoy tenemos, al servicio de un proyecto constitucional. No es menor la diferencia. Lo que estoy diciendo es que eso no garantiza la prosperidad social. Y el segundo quiebre, que converge con esto, pero me parece también central, parece que voy a utilizar una alusión a un episodio que me sucedió cuando en el año 87 se produce en abril el levantamiento de Semana Santa de Semelín, Rico, y no recuerdo si fue el viernes o el sábado de esa Semana Santa. Alfonsín llama a una asamblea legislativa donde estaban los legisladores. Yo era dirigente juvenil en ese momento, pero en ese momento estaba Eve, estaba Gualdini, estaban todos en esa asamblea legislativa, y Alfonsín dice: la democracia no se negocia. Y a mí me pareció estar viviendo un momento histórico, pero resulta que 3 o 4 días después mandó al Parlamento el proyecto de obediencia de vida. El punto final ya se había aprobado, y manda el proyecto de obediencia de vida. Y yo presidía la Juventud de Gobierno en ese momento. Tuvimos una reunión con él en Olivos, y él dice: ¿sabe qué pasa? Que nos dan un golpe de Estado. Tenemos que salvar la democracia. Y yo, así como hice una autocrítica recién, y lo digo siempre abiertamente, le dije en ese momento, en un domingo a la mañana, me acuerdo, en Olivos, estaba, entre otros, estaba el que hoy es gobernador de Misiones, Hugo Pasarapa, en esa reunión. Entonces Alfonsín dice eso, yo le digo: doctor, discúlpeme, yo no dudo de la buena fe que usted tiene ante decir esto. Pero la pregunta sería: ¿qué democracia salvamos? Yo prefiero los riesgos de la democracia con la gente en la calle y no salvar una democracia al precio de negociar con las presiones extorsivas del poder. Porque usted va a salvar una democracia que va a estar condenada a justificarse ante el pueblo en nombre de las presiones del poder y no a interpelar al poder en nombre del mandato popular. Es otro estilo de democracia, otra cosa. Y desde ese momento hasta 2003 tuvimos presidentes que se justificaron ante el pueblo en nombre del poder y no interpelaron al poder en nombre del pueblo. Y ese es el corte histórico que produce Néstor Kirchner en el año 2003. Es modificar ese paradigma, es decir, con el costo que sea, de la manera que sea, pero acá manda la política. Y eso es fundamental. Y eso es una de las cosas que a mí me parece más importante, porque yo después podría, 2003-2015, entonces tomamos el cronograma de las medidas de gobierno, entonces yo le digo el ARCA, la asignación universal, la ley de medios, el listado, que no es menor, desde luego que no es menor, pero
Yo quería referirme más a los núcleos del poder, algunos concretos, reales, materiales, otros simbólicos, que toca centralmente el proyecto del kirchnerismo durante los 12 años que fue gobierno. Y este me parece que es el corte histórico. Otra de las cosas que logra Néstor es recuperar al peronismo como fuerza política. Porque podría no haber sido así. Podría no haber sido así. Podría ser una categoría histórica el peronismo, pero no presente. Porque, de la misma manera que lo es el Partido Radical es una categoría histórica, no es una categoría ni que tenga presente ni que tenga futuro. ¿Por qué? Porque hay una memoria colectiva grande, pero cuando la frustración colectiva termina siendo más grande que la memoria, queda la memoria, pero no queda ningún proyecto de futuro. Y durante la década de los años 90 fue muy fuerte la tergiversación, la subversión que hubo de la memoria histórica del peronismo. Menem ya empieza nomás derribando los símbolos, ¿no? Cuando se abraza con el almirante Rojas, cuando lo nombra al Sogaray, embajador, y a la hija a cargo de áreas importantísimas del gobierno, derriba primero los símbolos, ¿no? En nombre de la reconciliación. Cuando indulta a los genocidas de la militancia peronista, derriba los símbolos. Todo en nombre del Partido Justicialista, porque él era el presidente del Partido Justicialista Nacional. Quiere decir que estuvo en riesgo, así como había caído el Partido Radical, había caído el Partido Justicialista. Por eso nosotros teníamos fe en el FREPASO, y por eso el FREPASO fue lo peor de todo, porque uno se puede desilusionar de lo viejo, pero cuando se desilusiona de lo nuevo, entonces no queda nada. Y no había nada. Era tabla arrasada, que se vayan todos, son todos iguales. Y Néstor recuperó también eso. Recuperó los símbolos primero y la sustancia después del movimiento nacional y popular. Si hoy el peronismo no solamente es una memoria histórica, sino que es una fuerza arrolladora de futuro, es también por esa recuperación histórica de la sustancia del movimiento nacional y popular que recuperó Néstor Kirchner a partir del año 2003. Después, esta cuestión del liderazgo político. Yo señalaba el otro día en una reunión que tuvimos, estaba Claudia también, le decimos de Nápoles, pero era del Instituto Patria. Néstor asume el 25 de mayo de 2003, porque Dualde adelanta las elecciones, después de Costel y Santillán, en junio, llama a elecciones, él no se presenta y gana Néstor. Y el 27 de abril las elecciones, se baja a Menem de la segunda vuelta. Entre paréntesis, este es un país que hay que tomarlo sin beneficio inventario. El país es lo que es. Y entre otras de las cosas que es y de las cosas maravillosas que tenemos, también tenemos un electorado que después de todo lo que pasó del 89 al 99 y del 99 al 2001, en el 2003 tuvo dos opciones neoliberales, la de Menem y la de López Murphy, que sumados obtuvieron el 40% del electorado argentino. Digo, porque uno cuando tiene que construir un país, lo tiene que construir con lo que realmente tiene, el principio de realidad. No adaptarse a esa realidad, pero sí saber que es esa la realidad que existe, porque si no, estamos modificando algo partiendo de una premisa falsa. Tenemos que partir de las premisas reales. Y este es el país que tenemos. Ahora, Néstor recupera eso. Y les iba a decir, asume el 25 de mayo y recién en septiembre, fines de septiembre, elecciones legislativas para renovar la mitad del Parlamento y el tercio del Senado. Quiere decir que Néstor gobierna del 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre, que cambia la mitad de la Cámara, exactamente con el mismo Parlamento que había gobernado Dualde, que había sido elegido en la elección del 2001 hasta el 10 de diciembre de 2003. El mismo Parlamento, ni uno más ni uno menos.
Y sin embargo, con Duhalde había pedidos de juicio político a la Corte Menemista, y el Parlamento nunca lo trató, y pedido de anulación de las leyes de impunidad, de obediencia debida y de punto final, el Parlamento nunca lo trató. Y llegó otro líder político y con el mismo Parlamento no se juzgó a la Corte porque renunciaron primero, después de la cadena nacional que hace Néstor pidiendo la renuncia de la Corte. Renuncian ellos antes de que el Parlamento lo sometiera a juicio político, y el Parlamento anula las leyes de impunidad que permiten después pasar de los juicios de la verdad, que eran juicios informales jurídicamente, por llamarlo de alguna manera, a los juicios formales y a la construcción de la doctrina de los crímenes de lesa humanidad. Con el mismo Parlamento. ¿Qué es lo que cambió? El liderazgo político. Bueno, y después hay otros episodios. Yo creo que otra de las virtudes de Néstor era combinar el principio de realidad con la audacia política. El principio de realidad con la audacia política. Es decir, saber que él tenía que jugar con muchos de los llamados varones de conurbano, pero que los tenía que conducir. Me acuerdo que una vez Héctor Timerman me dijo, mirá, yo le cuestioné un día a Néstor, le digo, che, pero Manolo Quindimil, ¿te parece? Ojo igual con Manolo Quindimil, porque yo me saco el sombrero a determinadas métodos. ¿Saben de qué me saco el sombrero? A la cercanía con el ser humano de a pie. Uno iba, a mí me tocó ir una noche, que eran cerca de las 10 de la noche, porque habíamos tenido un atentado en la luz y qué sé yo, le tuve que ir a ver, y había una cola de 1,5 cuadras todavía, y él la atendía persona por persona. ¿Es el dirigente de mis sueños? No, pero tengo que respetar esa condición de atender cara a cara a cada uno. Así como atendía cara a cara a cada uno, le ordenó al comisario que lo resolviera el problema, lo resolvió en 5 minutos. ¿No? Por eso no era el de mi sueño, pero había que respetar eso. Ahora, ¿qué me dice Timerman? ¿Y qué me contestó Néstor? ¿Me lo trae vos o lo contó él? Si me lo trae vos, yo me quedo con vos, pero me lo trae él. Y la segunda cuestión es a dónde llevarlos esos votos. ¿Van para donde quiero yo? ¿Yo voy donde quiere él o él viene donde quiero yo? ¿Va para allá? Bueno, va para allá, entonces vengan los votos. Ya veremos cómo hacemos para cambiar al intendente de este tipo por el intendente de nuestro sueño. Por ahora, él es el que trae los votos y nosotros le llevamos para aquel lado. Y así gobernó el gobierno nacional. Gobernó con políticas muy transformadoras desde estructuras muy tradicionales. Las estructuras territoriales de la mayor parte de las provincias, empezando por Cava, provincia de Buenos Aires, no teníamos un gobernador de izquierda en la provincia de Buenos Aires. Tampoco había un gobernador justicialista de izquierda en Córdoba, tampoco en Santa Fe, tampoco en Mendoza. Y sin embargo, esas estructuras territoriales fueron sintetizadas en un proyecto nacional y apoyaron y sostuvieron el proyecto nacional. No hubo tiempo, no hubo forma. ¿Qué pasó? Después, en el año 2010, tuvimos la fatalidad de la pérdida física de Néstor, y eso fue tremendo. Tremendo, porque no es que yo crea que ellos se dividían las tareas, no lo digo en ese sentido. Digo que entre los dos hacían un ensamble donde se conducía al Estado y se construía la fuerza política. Y se conducía el Estado y se construía la fuerza política. A medida que se construía la fuerza política, se conducía el Estado y viceversa. Pero cuando desaparece físicamente Néstor, ahí hay un vacío muy grande. Primero hay un vacío de dolor personal. Y segundo hay un vacío político tremendo. Y tercero hay un vacío institucional, porque este era un proyecto que estaba pensado con una continuidad histórica. ¿Que durara cuánto? Lo que tuviera que durar. ¿Para qué? Para cambiar paradigmas históricos, paradigmas que heredamos, paradigmas de colonización cultural que heredamos desde hace 200 o más tiempo atrás, no se rompen con un mandato presidencial, ni con dos.
tarda y se dura el tiempo que hay que durar. Y así estaba pensado el proyecto. Y la desaparición de Néstor quiebra, frustra, trunca, digamos, esa continuidad del proyecto. Y hay que llevarlo adelante sin él, con todo lo que eso implicó de fortalecimiento y de engrandecimiento de la figura de Cristina, pero también con todo lo que implicó de vacío en el cumplimiento de determinadas tareas que una mujer, por más, ni una mujer, ni un hombre, ni nadie, por más superhéroe que sea, no lo puede terminar. No por lo siguiente. Con lo que yo creo que fueron los momentos fundamentales, nucleares, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de atacar a los núcleos del poder. A los núcleos del poder. Un soporte de 4 medidas fundamentales para lograr el desendeudamiento, no el desendeudamiento, algo que me parece que está por encima del desendeudamiento, que es la autonomía financiera. Cronológicamente, el proyecto de reestructurar la deuda privada, primer canje 2005, segundo canje 2010. Ahí nosotros teníamos la duda, porque yo apoyé el canje, pero al mismo tiempo recuerdo que dije en el Parlamento que esa medida implicaba renunciar al tratamiento político de la deuda. Es decir, nosotros todavía teníamos por delante la posibilidad, con el juicio Olmos, teníamos la posibilidad, el fallo del juez Ballesteros y demás, de tomar la deuda en su dimensión política. Pero cuando hay un canje económico, se renuncia a ese tratamiento político. Lo que vi después es que económicamente, es decir, si nosotros hubiéramos denunciado la deuda en términos políticos, hubiéramos entrado en un nivel, en un terreno de judicialidad, de inestabilidad jurídica con el sistema internacional, que nos hubiera mantenido en un tembladeral desde el punto de vista jurídico y económicamente no hubiéramos conseguido resultados mejores que el del canje concreto. Quiere decir que se renunciaba a lo político, pero en términos contables se consiguió un resultado igual o superior al que consiguió Ecuador cuando puso en consignación política la deuda externa que le tenía. Quiere decir que fue un acierto el canje económico de la deuda. Después vino noviembre del año 2005 con la negativa del ALCA, que hay que entender, ahí no era el Bush que pierde en el año 2008 las elecciones por el fracaso de su estrategia internacional en Medio Oriente y por la crisis financiera de 2008. Ahí era el Bush que estaba en la cresta de la ola, que llevaba al mundo hacia donde él quería, que le importaba un bledo que Naciones Unidas le negara la autorización para invadir Irak, porque invadía igual. Estaba en la cúspide del poder. A ese Bush Néstor le toca la rodilla y junto con Lula y con Chávez le dicen que no al ALCA. Si había un proyecto que tenía el imperio, estratégico, estructural, en la confrontación con China, que los estrategas de la geopolítica de los Estados Unidos sabían que se venía, era formar una zona de libre comercio para tener a toda América Latina dentro del área de influencia económica y política de los Estados Unidos y cultural de los Estados Unidos. Y los líderes latinoamericanos dicen que no a ese Bush, no al que perdió, al que estaba en el vértice del poder. Le dicen que no. Y crean un estado de autonomía de América Latina respecto de la geopolítica internacional. Después viene el saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y sacarse de encima a los inspectores, y después viene la recuperación de los fondos previsionales. Con esos 4 soportes se consigue la autonomía financiera de la Argentina. ¿Y por qué no se perdona eso? Porque la Argentina mostró que se podía recuperar una nación, que se podía reconstituir una alianza regional por fuera del mito fundador del sistema. Fue central esa cuestión.
central. En el año 2012 se recupera la mayoría accionaria de YPF. Cambio de paradigma. Cuando el petróleo es un commodity en manos de una transnacional, ¿qué hace la transnacional? ¿Cuál es el objetivo de la transnacional? Maximizar ganancia. ¿Cómo hace para maximizar ganancia? Explota acá sin explorar, reparte los dividendos, los entrega al exterior y con eso va a explorar pozos más jóvenes en otros lugares del mundo. Nos vacía el recurso, maximiza ganancia, potencia otras zonas y así va trabajando cuando el petróleo es commodity de una multinacional. Cuando se pone en manos del Estado, se convierte de commodity en palanca del desarrollo, de ahorro nacional, de soberanía energética. Es un proceso, no es de un día para el otro. Entre paréntesis, algunas cosas que recuerdo. Ese proyecto era un proyecto de ley y un decreto de necesidad y urgencia que creaba, cuando Cristina anuncia en el Salón de la Mujer, creo que fue, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, la recuperación de la mayoría de YPF, de la mayoría accionaria, firma un decreto de necesidad y urgencia donde nombra 2 interventores al directorio actual de YPF. ¿Qué hicieron otras fuerzas políticas que no se podían negar a recuperar YPF? Votaron a favor de la ley, pero en contra del decreto. Imagínense, si yo anuncio hoy que voy a recuperar YPF, tardo 2 o 3 meses en aprobar la ley en diputados y en el Senado, y recién después de eso nombro un directorio que se presenta al directorio del YPF a decir, miren, ¿saben qué? Vengo a pedirle por favor que usted me entregue la empresa. Votaron en contra del decreto. El decreto, que era lo que hacía, que 2 representantes del Estado, 5 minutos después de que Cristina firmara el decreto, se hacían cargo de la empresa, para que realmente fuera gravitante la ley. ¿Se entiende esto? Hubo fuerzas que aprobaron testimonialmente la ley de recuperación, pero votaron en contra. Imagínense si hubiera perdido la votación en el Parlamento el decreto. ¿Qué recuperábamos después? Ni el florero. Bueno, cierro paréntesis. Bueno, la ley de medios, no quiero ser abusado. La ley de medios. Atacar a un núcleo central del poder. Los fondos buitre, muy corto, prometo muy corto a pesar de lo importante que es todo esto. El fallo definitivo de la Corte Federal de Estados Unidos respaldando al fallo del juez Griesa es el 30 de junio de 2014. A partir de ese momento, por una decisión de la Corte Federal, es decir, del Estado central de la primera potencia mundial, avalando al núcleo central del poder financiero mundial, que es Wall Street, es Paul Singer, que tenía su oficina a 5 bloques caminando de Wall Street, y el juez Griesa 5 un poquito más allá, 10 cuadras de Wall Street. Ahí estaba el despacho de Griesa, que no es un juez, es un empleado del poder económico, al cual el poder económico lo manda a trabajar en un juzgado, que es una cosa distinta. Pero era el poder, y la Argentina le dice no. ¿Qué le dice el poder a la Argentina y al mundo sobre la Argentina? Están en default técnico, no pueden ingresar, nadie les puede prestar. Y la Argentina se mantuvo, se bancó, y no solo no negoció, sino que tuvo gobernabilidad absoluta la economía entre el 30 de junio de 2014 y el 9 de diciembre de 2015, cuando se va Cristina del gobierno, sin crisis y con una tasa de crecimiento de 2.1 que era menor de la de los años anteriores, pero superior al estancamiento de la economía del resto de la región. Esa era la herencia, esa era la crisis que esta gente vino a solucionar y a superar. Y no solamente con esa dignidad, sino que además contraofensiva, porque va Axel Kicillof, gracias, también es cierto, a Argentina-Brasil, Brasil-BRICS, BRICS-China, G77 más China, liderazgo chino alternativo en Naciones Unidas, y Naciones Unidas aprueba por abrumadora mayoría los 9 principios que le propone Axel a la Asamblea General de Naciones Unidas,
para el trato soberano, para el trato político de la deuda soberana de los Estados. Que después nosotros hicimos ley interna y que después muchos legisladores que antes de 2015 habían convertido eso en ley interna, votaron después de 2015 con el macrismo la derogación de esos mismos principios. Había cambiado el liderazgo político, cambió la posición política de algunos legisladores, inclusive algunos de nuestras listas, por eso te dice ese chacarrillo al principio. Y después viene otro problema central, que es cuando en diciembre de 2014 Cristina remueve la CIDE y crea la AFI y lo saca a Estiuso y revuelve y desplaza a un poder que había atravesado todos los gobiernos civiles y militares desde hacía 40 años, que había construido un Estado dentro del Estado, que ahora se reconstituyó. Por eso hoy ni siquiera yo diría que gobierna Comodoro Pi. Comodoro Pi hace lo que los servicios de inteligencia le dicen que haga. Y han reconvertido, han reconstruido el sistema de inteligencia como sistema de espionaje interno para que incida sobre el comportamiento institucional de los dirigentes. Por eso se convirtió en un factor de poder. Porque si yo al espiar la vida personal de un dirigente sindical le impido que llame a un paro, o si por espiar la vida personal de un senador le digo que vote una cosa distinta de la que tiene que votar, para lo cual se comprometió con el electorado a votar, estoy incidiendo sobre el comportamiento de las instituciones, me estoy convirtiendo en un factor de poder político, eminentemente político. Eso lo remueve Cristina en diciembre de 2014. Y eso es lo que produce rápidamente la reacción de Nisman. Primero, en el medio hay algo que no es imponderable, que es el atentado de Charlie Hebdo en París, fines de diciembre, faltaban poquitos días para la Navidad de diciembre del año 2014. Y entonces hay una marcha en París de repudio, donde en representación del gobierno argentino va Héctor Timerman, pero la prensa internacional dice la Argentina ignoró esa marcha porque está a favor del atentado terrorista. Y entonces, concomitantemente con eso, viene Nisman, denuncia a Cristina como jefa de un plan criminal internacional, con esas palabras. Y después muere. Entonces, ¿qué hace la prensa internacional? Aprovecha eso y dice, acá tenemos una líder terrorista internacional que es denunciada por un fiscal, y ¿qué es lo que hace? Salir del terrorismo, lo mata al fiscal que la denunció. Es decir, era tan grande la necesidad que tenía el poder de interrumpir el ciclo popular en la Argentina, que no se contentó con los golpes de mercado y los golpes internos, sino que también hizo un golpe desde afuera hacia adentro en la prensa internacional. De la misma manera que lo hicieron para justificar las primaveras árabes que terminaron con los liderazgos nacionales en Medio Oriente. Y de la misma manera que hacían el golpe contra Dilma. Cuando yo les di un trabajo práctico a mis estudiantes de Derecho Político en La Plata, el trabajo práctico era tomar la sesión del Senado en Brasil y ver si había dos fundamentos parecidos de dos senadores. No les pedía que dijeran hay un bloque, no, que me dijeran si hay dos senadores de Brasil que votaron el impeachment contra Dilma por la misma razón. No lo pudieron encontrar. Una payasada, pero había que derrocar a Dilma. Una criminalidad, pero había que derrocar a Cristina. Sí. Ya está. Y bueno, y termino por otra cosa que también me parece un cambio de paradigma muy importante. Dos cosas que parecen simples, pero históricamente los saltos tecnológicos, es decir, cuando se pasa, no sé, de la televisión de válvula a la del cable, los primeros que tienen cable son los que tienen plata. Cuando se pasó a la videocasetera, los primeros que se compraron videocasetera fueron los que podían viajar al exterior y traérsela. La gente que tiene plata. Acá se hizo la televisión digital y se hizo el plan conectado. Y a los primeros que se le conectó gratuitamente la televisión digital fue a los jubilados y a los que tenían planes sociales.
Es decir, el salto tecnológico, primero a los más débiles, primero a los más humildes. Otro cambio de paradigma en términos de la igualdad social. Bueno, todo eso, muchísimo más fueron estos 12 años. Muy difícil resumir los años felices en un ratito de charla. Pero bueno, este es el resumen que yo humildemente tengo. Quedo a disposición de todo lo que ustedes quieran, desde preguntas, reflexiones, críticas, reproches, desacuerdos, lo que sea, porque justamente de eso se trata, alimentar el empoderamiento. Y si quieren hablar del futuro también podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo simplemente 5 minutitos, 10 minutitos me voy a tomar antes de abrir las preguntas y los comentarios a Carlos, porque a él lo tenemos menos, a mí me tienen siempre, así que cualquier cosa nosotros seguimos charlando en nuestros mates antes de entrar a todos los cursos, los que tenemos y los que vendrán. Solo contarles 2 cosas. Una, que él lo tenía en el papel, pero no lo comentó, así que lo voy a comentar yo, que también nuestro periodo estuvo marcado por lo que ha sido el conflicto de la 125, el conflicto del campo. Estaba en el papel, en el manchito del campo. Que nosotros estuvimos allí de protagonistas, pero solo para comentarles, como dato que me parece interesante para evaluar con chicos que ya, yo entro en una reunión y hay que empezar a explicar lo que fue el conflicto del campo. Ya hay compañeros, compañeritas que pelean por los derechos de las mujeres que no lo conocen, el conflicto del campo. Entonces, recordar que en ese momento alumbramos este periodo de peronismo o esta dimensión de peronismo llamada kirchnerismo. Porque fue la primera vez en muchísimo tiempo que se discutía en las familias argentinas el modelo de desarrollo. A partir de errores propios, a partir de errores, de ausencia de comunicación, de una solución técnica dada por Martín Lustó, de la cual él nos hizo cargo, que después tuvimos que resolver en una buena maniobra de Cristina dentro del Parlamento. Esa crisis dio la oportunidad de abrir el juego a una discusión sobre el modelo de desarrollo argentino, como hacía tiempo no se discutía, y eso funcionó como una suerte de dique que se rompió, y en ese dique que se rompió los intereses estuvieron crudamente en la calle. En lo que fue la aparición de los cortes de ruta, en lo que fueron las figuras de De Angeli, y en lo que fue una militancia que empezaba a crecer alrededor de otros modelos de desarrollo y que termina de madurar y termina de parirse como espacio político con la muerte de Néstor Kirchner. Así que la 125 es un periodo muy interesante para estudiar en ese sentido, en el sentido de la discusión cruda, descarnada, de 2 modelos de desarrollo, cuando hasta ese momento parecía que había un único camino de desarrollo. ¿Qué significaban los pools de siembra, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, etcétera? ¿Por qué lo comento además? Porque en esa crisis se sale para adelante con más leyes y con algunas leyes muy provocadoras del poder instituido y del poder al cual la democracia le recorta o le rajuña algunas cuotas mínimas de poder, al poder real. Y en eso quería comentar que yo les dejé en el programa, en la bibliografía, les dejé el texto 10 años del proyecto nacional, las leyes que marcaron las historias, un texto de mi autoría, porque nosotros siempre tuvimos el San Benito, tenemos colgado el San Benito de que los peronistas no somos institucionalistas, no nos preocupamos por la república, no hacemos leyes. Entonces, con un grupo de colegas, nos propusimos el siguiente juego. En el 2013, todavía estábamos en los años felices, como dice Carlos, nos propusimos año a año marcar ese año por la ley que hubiéramos aprobado y que generaba un nuevo perfil para la Argentina. Lo que nos empezó a pasar, sobre todo después del conflicto del campo, es que cada año no lo podíamos marcar e identificar con una ley, lo teníamos que identificar con más de una ley, de tantas que empezaron a marcar los andaniveles de la nueva Argentina. Con lo cual se rompe otro mito también, que es que Néstor era un animal político y que no le preocupaban las leyes, porque las leyes comienzan a transformar la realidad argentina ya desde su presidencia, y en la presidencia de Cristina con otra cantidad de leyes también. En ese sentido, se cumple aquello que reflexionaba Scalabrini Ortiz, que decía que aquello que no se legisla
explícita y taxativamente en favor del débil, queda legislado implícitamente en favor del poderoso. Con lo cual eran necesarias las leyes, nosotros lo tuvimos en cuenta y el Parlamento, contra todos los mitos que también recorrían los medios de comunicación del periodo, el Parlamento funcionaba. En ese sentido, para ustedes en la página que van a tener, en el texto, ustedes van a entrar a la página del link que les di y la página los va llevando los capítulos año por año. Tuvo una edición impresa el libro, pero la verdad que es más cómoda esta edición, la que ustedes van a tener, porque es una edición que cada capítulo tiene abajo el link a las leyes. Y el año 2003 está marcado por la relación de las leyes de obediencia debida y punto final, como la ley más corta del periodo de Néstor y la que cambia absolutamente el paradigma. A partir del 2004 aparece, en el 2004, la ley de migraciones, que la queríamos rescatar no solo porque es el autor es un senador de la oposición, sino porque después abre el juego a una cantidad de cambios en migraciones que rápidamente Macri vino a derogar, porque dio lugar a una cantidad de reglamentaciones con respecto a la agilización de los trámites de documentación de los migrantes, que cambió el clima respecto de los migrantes. Entonces, eso también, porque a veces son tantas las cosas que pasaron que si no tenés este tipo de machete, te las perdés en el maremágnum de cosas que pasaron. En el año 2005 es el año de las leyes de la educación, la ley de financiamiento educativo, la ley que marca qué porcentaje del PBI, creo que fue el 5%, el 6%, no sé, aquí está el 6%, gracias. El 6% que marca taxativamente un valor del PBI para el financiamiento educativo, donde se generan leyes para la educación técnica. Y después la educación siguió, solo estamos poniendo hitos aquí, como para tener en cuenta todo lo que fue pasando, que por supuesto los medios, aún en ese momento tampoco comentaban. Después, la otra, si podés subir Lautaro, si podés subir vamos, más para, al revés. Ahí está, gracias, porque estoy usando el machete. Seguí. Está. Bueno, las leyes contra la derogación de la ley Ranel, con todas las leyes que fue llevando adelante el diputado nacional Héctor Recalde, la eliminación de los vales, de los tickets canasta, también la ponemos solamente como ejemplo de la cantidad de normas que salieron de aquella histórica Comisión de Legislación Laboral que presidía Héctor Recalde y donde un asesor en ascenso fue después nuestro querido dirigente Mariano Recalde. En el 2008, bueno, por supuesto, el regreso de la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones a manos del Estado, la ley que crea el sistema integrado, el SIPA, ley 26425. Ya comentó Carlos, la ley de medios de comunicación audiovisual, con toda una experiencia de foros, ustedes lo recordarán, muchos habrán participado de foros donde se iban discutiendo, se hicieron más de 100 arreglos a esa ley. En el año 2010, los derechos de las mujeres, por todo lo que fue la ley de erradicación de violencia contra las mujeres en el año anterior y todo el decreto que amplió todos esos derechos, la ley de matrimonio civil, para las leyes de orientación sexual e identidad de género con la ley de matrimonio civil, la ley de protección de la salud mental, en el año 2011, el nuevo régimen para el trabajo agrario, ¿se acuerdan que Momo Venegas no lo acompañaba? Bueno, la ley del régimen de protección al dominio nacional en tierras de frontera, ¿se acuerdan? Bueno, que tuvo tanta discusión en su momento en los medios. Adelante. Bueno, y por supuesto las leyes por la recuperación del IPF y finalmente la modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, bueno, las leyes de expropiación de aerolíneas, del regreso de aerolíneas, después el voto joven, también en ese periodo, que permite votar a los chicos de los 16 años en adelante. Por supuesto, no me acuerdo ni el número de las leyes, no me acuerdo exactamente el orden, por eso tuvimos que hacer un machete. Así que los invito a tenerlo muy cerca y un comentario, sobre todo a quienes sean docentes de nivel secundario, el texto
está escrito de tal manera que pueda ser utilizado en la educación secundaria y está dividido, cada capítulo es un documento, un archivo autónomo. Entonces ustedes pueden ir directamente. Me perdí en un momento la ley de promoción y protección de derechos de la infancia, la 26061, me quedó en el año 2005, bueno, 2006. Claro, bueno, la debo haber pasado y no la he leído, también es de nuestro periodo, así que me acordé de la ley de la 26061 de derechos de la niñez y adolescencia, porque es una de las que más bajan. Es uno de los capítulos más bajados por las docentes y los docentes de mi página, porque la usan mucho para enseñar esa ley en el nivel secundario. Por supuesto, hay temas más cercanos a los pibes, temas menos cercanos, pero quería simplemente dejarles a todos ustedes muy a mano este machete de las leyes de la década canina. ¿Sí? Gracias, Iván, por la generosidad.